Capítulo 2. La llamada del humo. Al llegar, vio un arañazo extraño en el marco de la puerta. No recordaba haberlo visto antes, pero lo ignoró, aún perdido en el recuerdo del pergamino. No sabía que esa marca lo había sentenciado. Se obligó a rechazar la idea, a esconderla tan profundo como había estado el pergamino. Pensó que así bastaría. Pensó que si lo cubría con capas de rutina y silencio, la voz de las runas se apagaría, pero el Kirin seguía ahí. ¿Se trataba de una señal o solo de un espejismo? La duda lo invadía. El miedo lo hizo desperdiciar esa oportunidad de aventura. Se quedaría en su vida normal, que aunque no cómoda, sí conocida. Pero el destino es como la humedad, aunque tapes las paredes, termina filtrándose. Aquella tarde Chaos salió de su pequeña casa de madera, a las afueras de Kioto. Había un encargo que no podía rechazar: cargar cajas para un mercader en el puerto, trabajos mal pagados que apenas le daban para saque barato y un cuenco de arroz, pero que mantenían la ilusión de una vida normal. La caminata fue larga. Al caer la noche, su cuerpo estaba pesado y su ánimo gastado. Lo único que deseaba era llegar a su hogar, beber un trago de sake y dejar que el cansancio lo derribara sobre el futón. Pero cuando abrió la puerta, lo primero que sintió fue el aire frío. Y el vacío. La mesa estaba volcada. Los bonsáis, los pocos que quedaban, arrancados de sus macetas. Los cajones abiertos, su ropa revuelta, el pequeño cofre donde guardaba unas monedas, vacío. El corazón de Chaos golpeó con fuerza. No, susurró al recorrer la habitación saqueada. Todo lo que tenía, por pequeño que fuera, había desaparecido. Ni siquiera se habían salvado sus recuerdos más pequeños. Todo había sido arrancado de raíz. Chaos cayó de rodillas en medio de la habitación saqueada. Golpeó el suelo con el puño una, dos veces, hasta que la sangre brotó de sus nudillos. ¡Malditos!, rugió, pero el grito se quebró en un sollozo áspero que no recordaba haber sentido desde niño. Se llevó las manos a la cabeza, como si pudiera arrancarse el dolor con los dedos. Todo lo que había intentado proteger, todo lo que había cultivado, había sido arrancado en una sola noche. El temblor de su cuerpo cedió poco a poco, y solo quedó el cansancio. Se arrastró hasta la cama, aún con las botas puestas, y se dejó caer como un cadáver. La rabia seguía latiendo en su pecho, pero sus párpados pesaban más que su furia. El sueño lo venció sin darle opción. Mañana, murmuró, con la voz áspera. Mañana veré qué hacer. El sueño lo atrapó como un golpe de mar. En la oscuridad de la habitación, algo se movió, cayó de su bolsa. El tubo de acero, aquel que había desenterrado días atrás, emitió un leve crujido, como si se abriera por dentro. Del pergamino comenzó a salir un humo pálido, casi invisible, que se arremolinó sobre la mesa, flotó como una serpiente líquida en el aire, y con suavidad, se deslizó hacia el joven vikingo que dormía. Entró por su nariz, por su boca, por sus sueños. Y entonces Chaos la vio. Estaba de pie en un campo cubierto de niebla, y delante de él, como si la muerte no la hubiese tocado, estaba ella. Su madre. Sus cabellos rubios caían como cascadas sobre los hombros, sus ojos y su nariz respingona. Tenía esa sonrisa que él recordaba de niño, mezcla de ternura y fuerza. Chaos, susurró, su voz refugio y advertencia al mismo tiempo. Él dio un paso, pero flotaba, sin tocar el suelo. Madre, susurró, y su voz temblaba. Ella lo miró con ojos llenos de algo que no era solo amor, sino también pena. Mi joven Chaos, dijo mientras alargaba la mano, como si quisiera tocarle el rostro. Me apena mucho saber el destino que te aguarda. Chaos sintió un nudo en la garganta. ¿Qué destino?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Ella bajó la mirada, como si le costara decirlo. Pero nos iremos de aquí, continuó, para que no tengas que sufrirlo. La voz de su madre era un susurro que acariciaba y hería al mismo tiempo. Tu tío Gunnar nos ha hablado de un lugar donde siempre brilla el sol y su gente es muy simpática. Casi podrían llamarlo el país de las sonrisas. Chaos sintió un calor extraño en el pecho. Como si esa frase reabriera una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo, algo olvidado para él. Madre, ¿por qué me dices esto? Ella sonrió, pero la sonrisa se quebró. Su piel empezó a agrietarse como barro seco, pedazos caían,
dejando ver el hueso. La calavera asomó entre jirones de carne. Porque pronto tendrás que elegir, hijo. Y cuando llegue ese momento, recuerda quién eres, dijo, mientras su calavera ardía como una antorcha en la niebla. La niebla se espesó. Su madre se fue difuminando, como humo al viento. ¡Madre!, gritó Chaos, pero ya no había nadie. Se despertó sobresaltado. La luz gris del amanecer se colaba por las rendijas de la ventana. Cada golpe del destino tiene el eco de los dioses que aún observan. Miró a su alrededor. El desorden seguía allí. La mesa rota, la casa saqueada, los bonsáis muertos. Se llevó las manos a la cara y murmuró: «Maldita sea, no fue un sueño». Y entonces, como un latigazo, pensó: «Quizás, lo otro tampoco». La voz de su madre seguía retumbando en su cabeza: «Pronto tendrás que elegir». Se levantó, tambaleándose. Miró su casa, o lo que quedaba de ella. No quedaba nada que proteger. Nada que lo atara. Solo él. Y el pergamino. Se puso la chaqueta de cuero gastada, lo único que no le habían robado. Se colgó el tubo de acero al hombro, como si fuera una mochila de hierro. Con lo puesto, sin nada que perder, decidió que ya no podía seguir huyendo. El destino lo llamaba. Y por primera vez, pensó en escucharlo. Pero antes, había algo que hacer. La rabia lo encendió. No podía salir al mundo dejando esa herida abierta. Primero, los ladrones, dijo para sí mismo. Donde termina el miedo, empieza la historia de los que cambian el mundo. Chaos salió de casa y allí se encontró con su vecino, que se percató del robo. Al ver a Chaos despojado de todo, Kazuki, su vecino, sintió un peso en el pecho. Sin decir palabra, lo tomó del hombro y lo llevó a su casa. En un rincón cubierto de polvo reposaba un gran arcón de hierro. Kazuki lo abrió con esfuerzo, y el chirrido de las bisagras llenó la habitación de recuerdos. Dentro dormían telas descoloridas, metales ennegrecidos y armas de 1000 batallas. «Tu padre y yo», murmuró el hombre, con la voz temblorosa, «luchamos juntos en tiempos que ya pocos recuerdan». Kazuki apartó la mirada un instante. En su memoria todavía ardía la imagen de aquel hombre, Ulfr, riendo bajo la tormenta, con el hacha en alto, mientras ambos defendían un puente contra una docena de bandidos. El agua les llegaba a las rodillas, la sangre les manchaba la ropa, pero el vikingo no dejó de reír. «Hoy morimos, viejo amigo», le gritó entre carcajadas, «pero no será un mal final». Aquella noche sobrevivieron, y Kazuki nunca olvidó esa risa. Chaos se acercó, casi conteniendo la respiración, y apartó con cuidado una capa raída. Sus manos tocaron una vieja brigantina, negra como la pólvora. El óxido no había vencido sus correas ni las tachuelas rojas, que parecían manchadas con la sangre de otras batallas, junto a unas botas con placas de bronce. Entonces la vio, una daptai, de hoja ancha y elegante, cuyo filo rojizo, aunque gastado, todavía reflejaba un destello de peligro. La levantó con ambas manos, sintiendo su peso, la memoria que cargaba. «Esta», dijo con una mezcla de respeto y tristeza, «es la única espada que me queda de aquellos viejos tiempos. Tu padre me la regaló», dijo que la había traído desde un reino lejano. Suspiró un momento con una mezcla de alivio y la pena. «Ahora esta armadura, estas botas y esta espada son tuyas», dijo Kazuki. Y sus ojos brillaban como si entregara no solo objetos, sino años de su propia vida. El verdadero enemigo del guerrero no es la muerte, sino el olvido. El silencio llenó la habitación, solo roto por el suave golpear de la armadura contra el arcón, como si los ecos del pasado despertaran junto a Chaos. Chaos marchó por los callejones de Kioto, donde el sol no entraba y las sonrisas eran máscaras. Preguntó a mendigos, a cargadores, a marineros con cicatrices. Todos sabían algo. Todos decían algo. «Unos bandidos han estado saqueando casas en las afueras», le dijo un anciano borracho. «Siempre dejan marcas en las puertas». Chaos recordó haber visto un arañazo extraño en la suya. Finalmente, un muchacho que limpiaba redes en el puerto, al ver las monedas que Chaos le enseñaba, habló con miedo. «Si buscas a esa gente, hay un lugar. Una taberna. Nadie la llama por su nombre. Solo dicen la boca de Oni». «¿Dónde?», preguntó Chaos.
El chico señaló con el mentón hacia el norte de la ciudad, donde la calle huele a saque rancio y los oficiales no se atreven a entrar. Chao sonrió de medio lado. No era una sonrisa alegre. Perfecto. Con los ojos encendidos por la rabia y la determinación, Chao se dirigió a la taberna, sin saber que allí comenzaría un camino del que no habría retorno.